Una pregunta. Cuando nos ponemos a pensar sobre los últimos tiempos, el fin del mundo, la venida de Jesús, ¿qué se nos viene a la mente? Venga. ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué habrá? ¿Y eso qué? Sufrimiento. ¿Qué más? Terremoto. Uy. Guerra. ¿Qué más? ¿Qué? Falta de amor. Y como siempre digo, no sé si son los últimos tiempos, pero se le parecen. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Es lo que cuando hablamos de los últimos tiempos pensamos en guerra, conflictos, terremotos, falsos profetas, Israel, crisis sociales, catástrofes, etcétera, ¿no? Y suena mucho a los informativos, ¿verdad? Que estamos viviendo. Y pensaba que no está mal en ver y diagnosticar el momento en el que estamos, ¿no? Porque nos advierte la Biblia que veremos todas estas señales. Pero en el día de hoy quiero que nos enfoquemos en algo mucho más importante. ¿Por qué nos advirtió Jesús de los últimos tiempos? Para que pudiéramos calcular la fecha, hiciéramos los cálculos matemáticos con las profecías. O como ya ha pasado en varias ocasiones, que nadie acierta. O para que pudiéramos pillar exactamente quién es el anticristo. ¿Cuántos anticristos han salido y han dicho, es que este es el anticristo? Y después no era. ¿Es por eso? Para que pudiéramos hacer predicciones sobre cuándo ocurrirá cada acontecimiento. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Cuántas profecías se iban a cumplir, no? No, para eso no nos advirtió Jesús. Jesús habló de los últimos tiempos para advertir a su iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Cada uno de nosotros. Por eso el mensaje, ¿estáis preparados? Porque la advertencia principal es estad preparados. Vamos a leer Mateo 24, del 36 al 51, que dice, lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, Mateo 24, del 36 al 51. Dice así, sin embargo, nadie sabe ni el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Ahora yo cojo y veo un vídeo de TikTok y el de TikTok sí lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio. Arrasó con todos, y así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltaran su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo de verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a otros sirvientes y a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. En el versículo 44 Jesús dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y esto es el aviso que el Señor nos da. No cuándo ni cómo. Jesús dijo que vendrán guerras, que habrá engaños, que habrá señales, todo lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Pero también en otras etapas se ha vuelto a replicar. Pero nos avisó de nuestra responsabilidad como hijos suyos, que es el tema central del mensaje de hoy. Nos da 3 responsabilidades. Velad,
que no nos dejemos engañar y que estemos preparados. Son las 3 claves del mensaje de hoy. Velad, que no nos dejemos engañar y que estemos preparados. Porque podemos conocer muchas profecías y no estar preparados. Podemos hablar de la segunda venida de Cristo, que va a ser así, que creo que es así, que creo que va a ser así, que creo que va a ser asado, pero después vivir una vida como si Cristo nunca volviera. Podemos conocer los últimos tiempos y estar espiritualmente dormidos. Y podemos venir cada domingo a la iglesia a cantar, escuchar la palabra, conocer las escrituras y aún así tener áreas de nuestra vida que nunca hemos dejado entregar a Cristo para que las gobierne. Por eso el mensaje de hoy no quiero centrarlo ¿qué está pasando en el mundo? Sino ¿qué es lo que está pasando dentro de cada uno de nosotros? ¿Qué está pasando dentro de mí en este tiempo? ¿Dónde está mi corazón entre tanto caos? Entre las guerras, los incendios, la invasión, las crisis. La primera advertencia es que Jesús nos advirtió que no nos dejáramos engañar. Importantísimo en la época en la que estamos. Mateo 24 empieza con unas advertencias. Jesús habla primero de guerra, rumores de guerra, hambre, terremotos, persecución y falsos profetas. Y Jesús repite el engaño. Lo vemos en el versículo 4, el 5, el 11 y el 24. Dice el 4, no dejen que nadie los engañe. El 5, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. El 11 dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. El 24, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Y sabemos que cuando la Biblia repite más de una vez una cosa, ¿por qué es? Porque es muy importante. Y solo hay que ver, como he dicho, abrir nuestras redes sociales y ver tantas profecías, tantos profetas y tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Porque en los últimos tiempos, uno de los grandes peligros para el creyente no será solamente la persecución desde fuera, sino este tema. Será el engaño espiritual, dice la palabra. Y cada día lo vemos. El engaño funciona porque parece que es verdad. El diablo se disfraza de lo que parece, pero en realidad no es. Y nadie se deja engañar queriendo. Muy tonto hay que ser, ¿verdad? ¿Cómo nos dejamos engañar? Porque no nos damos cuenta. Nadie se deja engañar si sabe que algo es falso. Un día fui a una cafetería, me dieron la vuelta del dinero y cuando yo toqué el billete de 5 euros dije, uy, y lo revisé y ponía la fecha de 2002 y un billete nuevo, impecable, y dije, más de 20 años este billete tieso no puede estar. Y le dije a la muchacha, esto es falso. ¿Pero por qué sabía que era falso? Porque conocía el que era verdadero. A un adolescente de nuestra época, que todos son jóvenes, que es Bizum, y es todo por internet, le cuelan el billete de 5 euros porque no conoce el verdadero. ¿Me explico? El peligro está en aquello que parece correcto, que parece espiritual, que parece bíblico, que parece atractivo, que parece bueno, pero poco a poco aparta nuestro corazón de Cristo y de su palabra. Ese es el verdadero peligro de estos tiempos. ¿Estoy viviendo realmente conforme a la palabra de Dios? ¿O estoy viviendo algo parecido que en verdad es falso? Esa es la pregunta que nos hace el Señor hoy. No conforme a lo que dice la sociedad, no conforme a lo que dicen las redes, no lo conforme en lo que yo quiero creer, sino conforme a la palabra de Dios. La preparación para la venida de Cristo comienza en permanecer. Eso es un fruto verdadero del cristiano y vivir en su verdad. Porque una iglesia que deja de amar, o sea, iglesia no la iglesia bautista de Águila, sino cada uno de nosotros, ¿no? Una iglesia que deja de amar, que deja de buscar, que deja de conocer la verdad, estamos muy desprotegidos ante el engaño. Y podemos estar viviendo un evangelio cultural, vacío y sin Cristo.
lo que hemos visto antes, ¿no? Jesús nos advierte que el amor puede enfriarse en los últimos tiempos. Mateo 24 dice, abundará el pecado por todas partes, o sea, la maldad, dicen otras versiones, y el amor de muchos se enfriará. Jesús no solamente dice que habrá mucha maldad, maldad siempre ha habido. Lo que quiere decir que habrá tanta maldad, que dice que afectará al amor de los creyentes. El ambiente que nos rodea puede ir enfriando nuestro corazón. ¿Es cierto? Podemos acostumbrarnos al pecado, podemos acostumbrarnos a la violencia, podemos acostumbrarnos a hablar como el mundo habla, a tratarnos como la gente se trata, podemos acostumbrarnos a pensar como piensa el mundo, porque no conocemos la verdad que hay en la palabra de Dios. Y ser engañados. Y lo más peligroso que pensaba es que podemos estar acostumbrarnos tanto, que dejamos de sentir dolor por aquello que antes nos llevaba al arrepentimiento. ¿Me explico? Hay personas que no se apartan de la iglesia o de Dios de un día para otro. Primero, pues empezamos a dejar de orar, luego dejamos de leer la Biblia y después se dejan de fijar en Cristo y empiezan a fijarse en las personas, ¿no? Y a ver los errores de los demás. Y después, ¿qué pasa? Nos dejamos de congregar. Después se empieza a pasar por alto cosas que antes rechazabas y, bueno, no pasa nada, ¿para qué? Y después ese amor se enfría. Y al final, pues se alejan o nos alejamos. Pero Jesús nos dice, velad. ¿Qué significa velad? Atento. Guardar. ¿Qué más? Estar alerta. Significa estar despierto. Manteneos alerta. Hacer guardia durante la noche. ¿Y eso qué requiere? Intencionalidad. Nadie se queda velando por arte de magia. Cuando nos quedamos despiertos durante la noche, ¿qué implica? ¿Qué implica? Esfuerzo. Nadie se desvela por la noche y se queda vigilando. Cuando mi David era bebé, que nos despertábamos y nos desvelábamos, sin querer, te dormías, ¿no? Pues para estar velando hay que tener intencionalidad. Porque nadie se queda dormido espiritualmente de repente. ¿Cómo nos quedamos dormidos durante la noche? Poquito a poco. Uy, que no me puedo dormir. Uy, que no me puedo dormir. Y al final te duermes. Pues eso es lo que pasa con nuestra vida espiritual. El sueño espiritual, pensaba, que empieza por pequeñas cositas que vamos dejando pasar. O no importa que ore. Una desobediencia que justifico. Un pecado que empiezo a esconder. Si nadie lo ve, esto es mío con el Señor. Esta cosa es mía con el Señor. Una relación que sé que no agrada al Señor, pero que la mantengo. Una actitud de orgullo que no quiero reconocer. Una falta de perdón que retroalimento. Y poco a poco, ¿qué pasa con el corazón? Se va pudriendo, se va enfriando. Por eso el centro de este mensaje es arrepiéntete mientras haya tiempo. Porque las señales están ahí. Muchas veces esperamos a sentirnos peor. No estoy tan mal. No esperes a tocar fondo. No esperes a que Dios tenga que dejarte caer para que aprendas. Cuando conocemos a una persona que se convierte al Señor, normalmente nos dicen, me tenía que haber convertido antes, tenía que haberme vuelto al Señor antes, he perdido tanto tiempo. Y el Espíritu Santo nos está mostrando algo hoy. Que las decisiones hay que tomarlas hoy. Y en el texto también nos habla, en una parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, que la preparación no se puede pasar al otro, ¿no? ¿Os acordáis de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué pasó? ¿Qué dice Jesús?
que había 10 vírgenes y las 10 se salvaron. ¿Qué? ¿Por qué fueron prudentes? Porque llevaban su aceite en la lámpara. Mateo 25 encontramos la parábola de las 10 vírgenes, de las que compartí ya en una predicación, y el texto dice que había 5 prudentes y 5 insensatas, y que todas estaban esperando al esposo, y que todas tenían lámpara, y que todas estaban juntas, y todas parecían estar esperando al esposo. Pero había una diferencia grande: 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. ¿Y qué pasó cuando les pidieron, ay, dame aceite? ¿No? ¿Qué les dijeron las que tenían aceite? Que si te doy me va a faltar a mí. Las otras, cuando fueron, llegaron tarde y Jesús termina la parábola diciendo, velad, otra vez el mismo verbo, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Lo vuelvo a repetir. Hermano, la preparación es, igual que la salvación, personal e intransferible. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes vivir la fe de tu pareja. Si tu pareja es muy espiritual, no puedes vivir la fe de tus padres. No puedes vivir la fe de tus pastores. No puedes vivir la fe de tu amigo. Puedes estar rodeado o rodeada de personas que aman a Jesús, salir y entrar con ellos y aún así no amar a Jesús. Puedes estar sentado en la iglesia llena y estar tú espiritualmente vacío y seco. En la parábola las 10 vírgenes estaban juntas, pero 5 estaban preparadas y otras 5 no. Yo puedo juntarme con atletas olímpicos. Yo puedo salir con ellos, estar en sus conversaciones, pero evidentemente no soy ninguna atleta olímpica, ¿verdad? Porque nunca me preparé para ello. Estar cerca de personas preparadas no te hace una persona preparada para Cristo. Te puede contagiar, por supuesto, pero la decisión es de cada uno de nosotros. Cada creyente tiene la responsabilidad delante de Dios. Y llegará un momento en el que no le podamos decir al Señor, Señor, es que mi familia era cristiana de segunda y tercera generación. Señor, es que yo iba a la iglesia todos los domingos. Señor, es que yo me veía muchos vídeos de YouTube, me ponía muchas alabanzas. Es que conocía a buenos creyentes, es que mi pastor me enseñó esto. Pero la pregunta, ¿qué hiciste tú con Cristo? ¿Lo conoces bien? ¿Él te conoce a ti? La venida de Jesús nadie la sabe. Mateo 24:36 dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles del cielo ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Jesús deja claro que no vale para nada intentar acertar la fecha, porque aunque la acertemos, ¿qué pasa si nuestra lámpara no tiene aceite? ¿Qué pasa si no estamos preparados? Y más adelante compara su vida con los días, su llegada, con los días de Noé. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente estaba en su rutina, que la gente comía, bebía, se casaba, hacía sus actividades normales. La vida cotidiana que todos tenemos, ¿no? Pero es muy importante porque el ritmo de la vida puede hacer que nos olvidemos de la eternidad y vivamos en piloto automático. Podemos estar demasiado ocupados y distraídos con el trabajo, las deudas, la familia, el futuro, los planes, el entretenimiento, las redes, problemas cotidianos. Y en medio de todo eso, podemos olvidarnos de que Cristo viene. Y también, si Cristo no viene, llegará algún momento en que muramos y tengamos que estar ante su presencia. Y claro que todos tenemos responsabilidades aquí en la tierra, ¿no? Y debemos ser buenos administradores de ellas. Eso también es obediencia a Cristo. Pero estamos tan ocupados viviendo esta vida que hemos dejado de prepararnos para la eternidad. Estamos en piloto automático, como he dicho anteriormente. El Señor puede venir cuando menos lo esperemos. Y por eso la preparación no puede esperar mañana. No dejes para mañana. No viene en la Biblia, pero
así tal cual, pero viene en mucho... Tiene que ser hoy. Porque para quien está en Cristo, su venida no nos debería dar miedo. Los que hemos visto películas del arrebatamiento, a mí me daban mucho miedo. Y siempre cuando faltaba alguien, ¡ay, habrá venido el Señor y yo me he quedado aquí! No nos debería dar miedo porque tenemos esa seguridad. Sino que al revés. ¿Sabéis lo que pensaba? Que debería de producir en nosotros santidad todos los días de nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. La Biblia no nos dice, como Cristo viene, entrad en pánico, corred y esconderos en un búnker. No, ¿qué nos advierte que tenemos que hacer? Cristo viene y despertar. Despertar del pecado, despertar de la indiferencia, de la apatía, de la costumbre, de la rutina, de la vida cristiana superficial, porque el arrepentimiento significa que cambiar de dirección. Significa reconocer, Señor, estoy haciendo lo que no te agrada. Señor, he pecado. Señor, he permitido que mi corazón se enfríe. Señor, he vivido más pendiente de mis cosas que de tus cosas. Y entonces, ¿qué hacer? Volver a Cristo. Porque no hay vergüenza en arrepentirse. Al revés. La vergüenza es ver nuestro pecado y no querer dejarlo. Y Jesús nos advierte también que habrá una falsa seguridad. Y yo veo eso hoy en día también, una falsa seguridad cristiana. Mateo 24:48 dice, Jesús habla del siervo que dice, pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y empieza, como hemos visto en el texto, a hacer lo que mejor les parece. Y es como si dijéramos hoy en día, como todavía no ha venido en 2000 años, pues yo paso, yo voy a seguir con mi vida y ya vendrá, que tengo tiempo todavía. Ya cambiaré, ya lo dejaré, lo haré más adelante. Cuando sea mayor me acercaré más al Señor. Ahora quiero disfrutar. Después arreglaré mi vida. Pero la Biblia no nos asegura el después, ¿verdad? ¿Quién puede asegurar el después? ¿Quién puede asegurar el mañana? La Biblia dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no mañana, es hoy. Y el enemigo puede utilizar dos mentiras. La primera, Cristo no va a volver. Eso es una teoría que se pensaba antes, pero que no va a venir, todavía queda mucho tiempo. La segunda es, Cristo va a tardar, va a venir, pero va a tardar. Así que todavía tienes tiempo. Pero las dos tienen la misma consecuencia, que es una vida dormida espiritualmente. ¿Qué significa estar preparados? Uno, estar reconciliados con Dios. Hay un dicho que quien nada teme, nada debe. Si delante del Señor estamos reconciliados sin deber nada, yo no tengo temor de que venga. Estar preparados implica tener una relación verdadera con Cristo, no vivir una religión, no solamente venir a las reuniones, no solamente conocer versículos, necesitamos haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Necesitamos haber reconocido nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación, no hace 20 años, todos los días de nuestra vida. Estar preparados significa vivir en arrepentimiento. ¿Qué significa eso? No significa ser perfectos, porque no lo somos. Significa tener un corazón que no quiere vivir lejos del Señor, que no quiere vivir en esa rebeldía constante. Eso significa vivir en arrepentimiento, vivir en dependencia, que no quiero estar lejos de Dios, porque no puedo estar lejos de Dios. Si me alejo de Dios, ¿cómo soy? Significa que cuando pequemos no escondamos nuestro pecado, que lo confesemos, que lo dejemos y que volvamos al Señor. Eso quiere decir estar preparados y vivir una vida de arrepentimiento. Significa estar vigilantes. Jesús dijo, velad. Velar significa
prestar atención y, como he dicho anteriormente, ser intencional. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días. ¿Cómo está mi oración? ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo está mi relación con la palabra? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué cosas estoy dejando pasar? ¿Qué cosas tengo que perdonar? ¿Estoy obedeciendo? La preparación es intencional. Toda preparación tiene que ser intencional. No, nadie se prepara ¡pum!, por arte de magia. Y por último, perseverar. Dice el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. La vida cristiana no consiste en, empiezo bien y todo, fluye bien. No, tenemos que perseverar. La vida cristiana no es fácil. Habrá cansancio, habrá etapas de prueba, habrá momentos en los que parece que el Señor no está, que tarda. Habrá oposición, habrá decepciones, pero nuestra responsabilidad es permanecer fieles. No dejar a Cristo y no cambiar la verdad por comodidad, que es lo que estamos viendo hoy en día. La pregunta más importante es, ¿cómo me encontrará Jesús cuando Él venga? ¿Me encontrará orando, sirviendo, caminando en obediencia? ¿Me encontrará luchando contra el pecado? ¿O me encontrará espiritualmente dormido o dormida? Como algunos que están ahora dormidos. Porque podemos pasar mucho tiempo estudiando las señales. Mucho tiempo. Y estudiándolas. Y viendo vídeos de YouTube y de TikTok. Y poco tiempo examinando nuestro corazón en la presencia del Señor. Podemos investigar e intentar descubrir quién es el anticristo, pero yo lo que os animo es a investigar y a conocer a Cristo. Porque cuando conoces lo verdadero, ¿qué pasa con el falso? Te das cuenta rapidísimo. Vamos a cerrar los ojos y no durmáis, sino para meditar. No dejes tu preparación para mañana. Este mensaje es para quienes saben que necesitan acercarse de nuevo al Señor. Quizás llevas tiempo apartado o apartada, quizás por fuera todo parece bien, pero sabes que tu corazón está lejos del Padre. Quizás tienes un pecado oculto, quizás hay falta de perdón, quizás hay una relación que sabes que debes entregar, un comportamiento, una actitud en casa. Quizás ya se te quitó el hambre por la palabra. Quizás estás aquí todos los domingos, pero tu corazón está lejos de Cristo. Hoy el Señor te está diciendo, despierta, vela, arrepiéntete, prepárate. No sabemos el día, hermano, nadie lo sabe, aunque las señales sean cada vez más evidentes. Pero lo que sí sabemos es que Jesús viene. Maranata. Podéis abrir los ojos. Para terminar, los últimos tiempos no solamente es un tema pues para estudiar, que a todo el mundo nos interesa, el Apocalipsis, las profecías nos llaman la atención, son una advertencia para vivir correctamente delante del Señor. Jesús nos advirtió de que habría guerra, terremotos, falsos profetas, persecución, enfriamiento del amor, del engaño, de su regreso. Pero después de todo eso nos deja una responsabilidad de velar y estar preparados. No podemos controlar cuando Cristo volverá, no podemos controlar todos los acontecimientos del mundo, no podemos saber ni el día ni la hora, pero sí podemos decidir cómo vivir mientras que esperamos su llegada. Podemos arrepentirnos, podemos perdonar, podemos volver a la palabra, podemos reconciliarnos con el Señor, podemos reconciliarnos con los demás, podemos dejar de jugar con el pecado, podemos dejar llevar una doble vida. ¿Y qué consecuencias trae eso? Plenitud, mientras que estamos aquí. Y llegará un día en que estemos en la presencia del Señor, ya sea porque Él regrese o porque muramos. Y ese día no importará cuánto dinero tuvimos, cuántas horas echamos en el trabajo, no importará cuántas cosas compramos, no importará cuántos seguidores tuvimos, cuánta importancia teníamos, no importará los estudios que teníamos.
La pregunta que te hago hoy es, ¿estás preparado o estás preparada para encontrarte con Jesús hoy? Si la respuesta no es contundente, no pasa nada. Para eso vengo yo a avisar. Porque asusta, a mí me asusta, en el sentido de, jolín. No te condenes tampoco, sino arrepiéntete, vuélvete al Señor. Si te has enfriado, vuelve. Si has pecado, confiésalo. Si te has alejado, vuelve. Si estás dormido, despierta. Que cuando Cristo venga no nos encuentre dormidos ni dormidas, que no nos encuentre jugando con el pecado, que no nos encuentre divididos, que no nos encuentre fieles, que nos encuentre esperando, velando, despiertos, sirviendo, y que nos encuentre con nuestra lámpara encendida y que podamos decir, espero no emocionarme, Señor, te estaba esperando.